Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Aunque el desarrollo de una nueva vacuna lleva un promedio de 10 años, ya que se trata de un proceso largo y complejo, diversos esfuerzos institucionales, empresariales y de investigadores en todo el mundo han pisado el acelerador para conseguir lo antes posible una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta el pasado 25 de agosto había 6 vacunas candidatas contra la COVID-19 en la fase 3 y los resultados preliminares podrían estar disponibles para finales de este año 2020. Sin embargo, la OMS prevé que una vacunación generalizada será posible a mediados del 2021. También enfatizó que no avalará ninguna vacuna, sino confirma que se es segura y eficaz. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, señaló que las poblaciones prioritarias para recibir la vacuna contra la COVID-19 tendrán que ser definidas por cada país en función del objetivo de vacunación. Vamos a conversar esta mañana en la mesa del día sobre las diferencias entre las vacunas en desarrollo contra la COVID-19 a partir de las noticias más recientes y lo que ha señalado la OMS. Para ello nos acompañan 2 invitadas muy especiales. Doy la bienvenida primero a la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CINVESTAB. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Doctora Rosa María del Ángel, gracias por estar una vez más. Bienvenida. Al contrario, a ustedes. Muy buenos días. Y también está con nosotros la doctora Lori-Ann Jiménez Fibier. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es doctora en Ciencias Médicas con especialización en Microbiología por la Universidad de Harvard. Le damos la bienvenida también y nuestra gratitud por estar esta mañana dialogando con nosotros en esta mesa. Doctora Lori-Ann Jiménez, muchos buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, gracias a las dos. Pues empezamos con esta charla. ¿Cómo ven, doctoras, los avances científicos, los avances en torno a esta vacuna y también las expectativas políticas y las expectativas sociales políticas? Incluso, pues lo sabemos, electorales es un elemento importante que va dando pulso también a la vida pública. Pero, ¿cómo ven ustedes estos avances? Empezamos con usted, doctora Rosa María del Ángel. Bueno, los avances han sido muy buenos, o sea, digamos que muchos grupos de investigación en el mundo a raíz de la pandemia han empezado a trabajar con vacunas. Normalmente estas vacunas ya, o sea, el camino que se había avanzado, se avanzó gracias a que algunas de ellas ya habían empezado a trabajar con vacunas contra el SARS-CoV-1, o sea, el virus que causaba el SARS o el MERS, que son virus de la misma familia. Y entonces esto ha permitido que se pueda avanzar de manera un poco más rápida en el desarrollo de vacunas. Y bueno, ante la emergencia, se han acortado las fases y se ha tratado de ir mucho más rápido para poder sacar una vacuna en el menor tiempo posible. Sin embargo, yo creo que a pesar de que es una carrera importante y que además se requiere tener una vacuna en corto tiempo, sí es muy importante tener una vacuna que realmente sea efectiva. Entonces, a pesar de que las fases se han acortado, tienen que ser bien supervisadas para que la vacuna sea segura, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que los avances y los científicos han trabajado muy duro para tratar de tener una vacuna en corto tiempo. Sin embargo, a pesar de que tiene que hacerse en corto tiempo, tiene también que supervisarse muy bien que realmente la vacuna sea eficiente, ¿no? Doctora Lori-Ann Jiménez Fibier, también le escuchamos con este comentario inicial. Sí, claro, coincido con la doctora desde luego. Los avances que se han tenido en tan poco tiempo con relación al desarrollo de una vacuna, pues han sido realmente sorprendentes, ¿no? Si se considera que de todas las vacunas que ahorita que en la historia de la humanidad se han producido y hecho desarrollado y que están al alcance de la población, la vacuna que ha llevado menos tiempo desarrollarse se desarrolló en aproximadamente 5 años, un poquito más. Esto quiere decir que, no conocíamos el virus SARS-CoV-2 hasta diciembre del año pasado, hasta finales de diciembre del 2019. A este momento, pues estamos hablando de no más de 10 meses, ¿verdad? Desde que el virus se conoce, y ya estamos hablando de la posibilidad de tener una vacuna. Quiere decir que, el avance de la ciencia ha sido realmente extraordinario, o sea, casi
para no creerse, ¿no? O sea, eso es muy alentador que se pueda hacer esto. Ahora, sí hay que señalar algo que es muy importante, o sea, más allá de la emergencia, estamos en medio de la peor emergencia sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Sin duda es indispensable contar con una vacuna o una cura que nos permita salir de esta crisis en muchos sitios, como nuestro país, pues se le podría incluso denominar catástrofe, ¿verdad? Que es no solo sanitaria, sino económica, social, a la que nos ha llevado la pandemia de COVID-19. Es muy importante esto, pero incluso con la emergencia, no se puede prescindir del debido escrutinio científico para aprobar alguna de estas vacunas. Entonces, sí, las vacunas están siendo sometidas al escrutinio científico adecuado, pero mal, precisamente como iniciaron ustedes en su pregunta, su comentario, ¿no? Que esto se utiliza mucho también desde el punto de vista político, muy mal que esto se esté politizando y que ahora el desarrollo de una vacuna se esté convirtiendo en una arma político-electoral, ¿verdad? Porque se está ejerciendo una presión sobre la ciencia del desarrollo de estas vacunas que está completamente fuera de lugar. Es decir, la vacuna va a desarrollarse y va a producirse, distribuirse y después aplicarse en la población. Esto debe ocurrir cuando se haya pasado por el debido escrutinio científico. Entonces, entre más pronto mejor, sí, pero lo que sería más costoso para toda la humanidad es que una vacuna estuviera disponible sin haber estado sometida a este escrutinio, porque además de ser efectiva, lo que es absolutamente indispensable es saber que una vacuna que esté disponible al público sea segura. Eso es lo más importante, por encima incluso de la efectividad. Entonces, esta prisa de que en diciembre o en noviembre, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, por aquello de las elecciones, yo creo que hay que dejar que la ciencia haga lo que la ciencia hace y dejar que esto ocurra en el tiempo que necesite que necesite la ciencia para determinar que efectivamente se tiene una vacuna que es eficiente y que es segura antes de que esto se empiece a distribuir o aplicar, ¿verdad?, en la comunidad. Sí, justamente esta politización de la vacuna también orienta, pone de manifiesto un enorme síntoma, que es el recurso con el que cuentan las grandes instituciones universitarias para poder desarrollar esta investigación. Esta manera de apurarse, de meterle velocidad, ¿sentará un precedente para el apoyo a la ciencia en el terreno de la salud, de la infectómica y de la patología? Pues ojalá, sí, ojalá. Sí, doctora Lorian. Sí, es esto de la prisa política, no, esto no puede sentar un precedente así, porque esto es un muy mal precedente si tomamos desde el punto de vista que se está apurando a la ciencia por fines políticos. No, vamos a decir, pasó algo que es una verdadera vergüenza, y todo el mundo se acordará que hace unas semanas el señor Vladimir Putin salió a decir que su vacuna, la Sputnik V, ¿no?, había sido aprobada y que entonces Rusia había ganado la carrera. Pero esto no es una carrera de caballos. Sí es necesario llegar rápido a tener una vacuna, sin duda, eso no se discute. Hay que hacerlo muy rápido, pero más que hacerlo rápido es que hay que hacerlo bien. Entonces, se anunció eso, ahora bueno, pues ya se ve que nada más fue una cuestión mediática, ¿verdad?, como para hacer incluso el nombre que le puso a la vacuna, como haciendo referencia a la carrera espacial y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pues es un show mediático eso, ¿no? Pero cuando él anunció que su vacuna estaba supuestamente aprobada, esa vacuna ni siquiera se habían dado a conocer, el mundo no conocía los resultados de las fases 1 y 2 de esa vacuna, y no se habían iniciado los ensayos de fase 3. Entonces, esto no puede ser, y esto desde luego que no debe sentar un precedente. Es decir, existe un escrutinio muy específico por el cual las vacunas deben de pasar para su desarrollo y aprobación.
Entonces, esto ocurrió, ahora ya se dieron a conocer los resultados hace unos días de las fases 1 y 2, ya se anuncia hace 2 o 3 días que ya iniciaron, que la famosa esta Sputnik V, ¿no?, ya inicia sus ensayos de fase 3. Pero la gente se queda pensando, ahí ya existe una vacuna rusa, ¿no? O sea, hay una vacuna rusa que nos podemos poner. Esto es falso, es completamente falso, y creo que en estos tiempos, en donde hay tanta incertidumbre, la gente tiene angustia, la gente tiene incertidumbre, y lo que más necesitamos es mejorar esta situación de angustia y de incertidumbre que la gente tiene. Entonces, esto no se hace malinformando a las personas, ni tampoco se hace dándoles esperanzas falsas. Esa supuesta vacuna rusa va a estar lista mucho después que la de AstraZeneca, por ejemplo, que es a la que aquí en México se le ha apostado, porque la de AstraZeneca ya había iniciado sus estudios de fase 3, cuando aquella vacuna rusa estaba anunciando aprobaciones que no existían. Entonces, lo que creo que sí se debe sentar el precedente es estos avances científicos que aplican no solo a la vacuna. Imagínense nada más, en otras épocas, y no estoy hablando épocas hace décadas, estoy hablando hace unos pocos años, la posibilidad de identificar un patógeno un día y 3 días después tener ya descrita y publicada su secuencia genómica era impensable. Eso es lo que pasó con SARS-CoV-2. Un día se aisló el patógeno y a los 3 días estaba publicada su secuencia genómica, y 4 días más tarde estaba publicada una metodología para identificarlo molecularmente. Esto es un avance maravilloso, grandioso, así indiscutiblemente. Estamos en una era de avances científicos importantísimos. Con la vacuna lo mismo, los avances se están haciendo muy rápido. Esto es extraordinario. Nada más que hay partes que no se pueden acelerar. Y tener una vacuna efectiva y segura, sobre todo, y esto lo voy a enfatizar siempre, segura es lo más importante, que sea segura, ¿sí? Hay partes que no se pueden acelerar. Y eso que no se puede acelerar, pues no puede venir el precedente de que porque a un presidente le urge mucho reelegirse o le urge mucho apaciguar a su pueblo molesto, ¿no?, empieza a hablar de que puede haber dosificaciones de vacunas en un mes, cuando esas vacunas ni siquiera han pasado por las fases experimentales debidas, ¿no? Yo creo que ese es el precedente que no se debe sentar. El del avance y el progreso y la rapidez con la que la ciencia se mueve, indiscutiblemente sí. Pero la parte política creo que hace mucho daño a esto, que finalmente es una cuestión médica y científica. Nada tiene que ver con la política. Doctora Rosa María del Ángel, ¿cuál es su punto de vista? Mire, yo lo que sí creo es que la cuestión que sí debe de sentarse un precedente es que la ciencia y la medicina juegan un papel importante en la seguridad nacional. Y yo creo que es una de las cosas que se ha perdido de vista, porque además en los últimos tiempos en muchos países se ha recortado el presupuesto a la investigación científica y a la cuestión de salud para muchos países, y es un área que es absolutamente prioritaria. O sea, en los últimos años nos hemos enfrentado a presencias de nuevos virus, o sea, y lo hemos visto en los últimos años. O sea, tuvimos influenza, hemos tenido chikungunya, hemos tenido Zika, los brotes de dengue no han parado, ahora tenemos SARS-CoV-2, y van a seguir habiendo brotes de virus nuevos a los que tenemos que enfrentar, y que la ciencia tiene que enfrentar, y la medicina tiene que enfrentar, y que si no se le da el apoyo económico, nuestro país va a quedarse atrás. Y eso no es un asunto que es menor, se está jugando con la vida de seres humanos. Es lo que finalmente estamos viendo en este punto, ¿no? Sí. La otra cosa que es importantísimo es que durante este periodo hemos tenido un intercambio académico y científico muy importante. O sea, todos los países han abierto la información para que esta pandemia se lleve de la mejor manera. O sea, y como decía la doctora, realmente hemos tenido muy buena información sobre cómo detectar al virus, cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer los aislamientos. De hecho, los tratamientos que han funcionado en un país y en otro se han compartido. Esa parte debe de continuarse. Y estoy totalmente de acuerdo con la doctora de que las fases y las seguridades de las vacunas y las protecciones deben de ser cuidadosamente analizadas. Y lo mismo con respecto a la vacuna rusa, o sea, realmente su estudio de fase 1 y 2 que salió publicado se realizó con muy pocos individuos.
como para lanzar las campanas al vuelo y decir que realmente tenían una vacuna que ya estaba aprobada y que ellos habían ganado la carrera, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ir con pies de plomo porque estamos hablando de una enfermedad muy importante y que tenemos que ser muy cautos porque estamos hablando de la vida de los individuos a los que tendría que ponerse la vacuna, ¿no? Estamos también, está en el panorama la vacuna cubana, la Soberana 1, que ya comenzó a probarse en humanos, ya está en esta fase 3, en esta fase clínica. ¿Qué opinar de estos avances en un país con las características de la isla cubana? Eso por un lado, y por otro, que nos ayudaran a distinguir a qué se refieren con seguridad y efectividad. ¿No es lo mismo? ¿En qué sentido lo podemos entender, doctora Lorian? Sí, claro. Abordo la segunda parte primero. Uh-huh. La diferencia es esto. Es cierto, creo que hay que dejárselo claro al auditorio cuáles son las fases por las que pasa una vacuna para ser aprobada, ¿no? Y que se entienda con claridad, las fases clínicas, cuando todo el público escucha en estos días mucho hablar de fase 1, fase 2, fase 3, ¿y qué significa eso, verdad? Bueno, previo a estas fases se les conoce como ensayos clínicos, son los ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Que se hacen en seres humanos. Previo a esto, se hacen ensayos o estudios preclínicos. Es decir, en los inicios del desarrollo de una vacuna se hace experimentación preclínica, que se lleva a cabo in vitro. Esto quiere decir en cultivos celulares en un laboratorio o en animales de experimentación. En esa fase, pues, se ve que la vacuna sí genera alguna respuesta a nivel células en cultivo, en animales de experimentación, que no tiene efectos adversos particularmente preocupantes en los animales, una serie de cosas. Se hace un escrutinio preliminar. Cuando se pasa por esta parte, entonces se entra en la fase o en la etapa de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos de fase 1 tienen la finalidad principal de evaluar la seguridad de la vacuna. Fase 1 se refiere a un ensayo clínico doble ciego controlado, ¿sí? Y que, me explico todas esas minucias, ¿ok? Ensayo clínico significa que eso se hace en seres humanos. Controlado significa que tiene controles, es decir, que hay un grupo al que se le aplica la vacuna y a un grupo al que se le aplica un placebo. Es decir, un placebo podría ser, vamos a decir, para que la gente lo entienda, agua destilada o suero, ¿no? O sea, se le aplica igual una inyección que viene exactamente igual que como se aplica la inyección de la vacuna, pero no tiene ningún componente activo, ¿ok? Entonces, y doble ciego significa que la persona que recibe esa inyección no sabe si recibió la vacuna o el placebo, ni la persona que se le inyectó, ni la persona que preparó la inyección. O sea, nadie sabe hasta el final, cuando se evalúan los resultados, quién recibió el placebo y quién recibió la vacuna. Fase 1 evalúa la seguridad de la vacuna. Se hace sobre muy poca gente, estoy hablando tal vez decenas de personas, o sea, 10, 20, 30 personas, no sé, decenas de personas en fase 1. Y se hace sobre un número muy limitado de personas porque lo que se evalúa principalmente es su seguridad, es decir, que no cause efectos adversos, que las personas no las lleve a tener efectos secundarios de trascendencia, de importancia, ¿sí? Entonces, por eso se hace en un número limitado. Si esto pasa y la diferencia que se encuentra entre el grupo control, es decir, los que recibieron placebo y los que recibieron la vacuna, no hay una diferencia estadísticamente significativa en la presentación de efectos secundarios, se avanza a la fase 2. La fase 2, todos estos ensayos son así, controlados, doble ciego, y son ensayos clínicos en seres humanos. La 2 pasa de decenas de personas a centenas de personas, es decir, se amplía mucho más y se evalúa ya en cientos de personas. Entonces, que el objetivo de la fase 2 es evaluar seguridad, o sea, volver a evaluar la seguridad en un número más amplio de personas y empezar a hacer evaluaciones de la efectividad o eficacia de la vacuna. Seguridad significa que
las personas que reciben la vacuna no presentan efectos nocivos, efectos secundarios nocivos por la administración de la vacuna. La eficacia o eficiencia, efectividad de la vacuna se refiere a que la vacuna realmente les confiere protección contra la enfermedad para la cual se está vacunando. Entonces, una cosa se refiere a seguridad, que no causa daños, y otra se refiere a que sí confiere protección contra la enfermedad contra la que se quiere conferir protección. Entonces, en la fase 2 empiezan a hacer algunas evaluaciones, también en fase 1, de eficacia, pero son mínimas en realidad, porque ahí la eficacia se evalúa basándose en cuál es la respuesta inmunológica que se detecta de la persona que recibe la vacuna. Es decir, se toman muestras de sangre y se ve si esta persona produjo los anticuerpos deseados, si la respuesta en el otro brazo del sistema inmune, que es la respuesta de células, la respuesta inmunológica celular, vamos a decir, que está basada en unas células que se conocen como linfocitos T. Se hacen evaluaciones de estas dos cosas, pero se hacen en la sangre, es decir, si la persona sí parece haber levantado una respuesta inmunológica que es congruente con lo que se espera para conferirle protección, ¿ok? Pero esto no nos dice todo sobre la eficacia, nada más nos da un indicio de que puede sí ser protectora la vacuna. Pero la fase 2, igual que la 1, principalmente evalúan seguridad y evalúan limitadamente la eficacia de la vacuna. Cuando se pasa a fase 3, por último, se hace lo mismo, pero fase 3 es importantísima por lo siguiente. En la fase 3, en lugar de ser decenas de personas como en la 1, centenas como en la 2, ahora estamos hablando de miles de personas. Es decir, no sé, por ejemplo, la vacuna de Pfizer ahora está en un estudio que está en fase 3 con 30,000 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de personas. Ya se probó la seguridad, entonces se puede hacer esto. Y ahora la eficacia se evalúa no solamente en la respuesta que se evalúa, digamos, a partir de muestras de sangre de las personas, sino que se vacunan miles de personas y miles reciben el placebo, y esta gente, ahora son estudios como de exposición, la gente pues anda por el mundo, ¿no?, haciendo lo que la gente hace en el mundo, en una población donde hay generalmente pues un alta dispersión de ese patógeno. Por eso es que México es un buen ejemplo de dónde hacer buenos estudios de fase 3, porque aquí tenemos mucho contagio en la comunidad, igual Brasil, ¿no? Igual la India, igual Argentina. Por eso es que en esos países se hacen los estudios de fase 3, porque es donde tenemos más contagios comunitarios. Bueno, las personas salen y entonces lo que se evalúa ya en la práctica es cuántos de los vacunados versus cuántos de los que recibieron el control se infectan. O sea, ya en la práctica, cuántos efectivamente se infectaron y cuántos no. Y entonces eso ya determina con mucha exactitud, entonces, si la vacuna confiere realmente, ya en el mundo real, confiere protección contra este patógeno. Y desde luego la fase 3 es la evaluación más amplia también de su seguridad. Así es como se hace básicamente. Bueno, una explicación muy importante, doctora Rosa María del Ángel, que también hemos tenido con usted en otras ocasiones, y preguntarle en este hilo de cuestiones, de acuerdo al comportamiento del coronavirus, de este coronavirus del SARS-CoV-2, ¿durante cuánto tiempo nos podría proteger esta vacuna? Eso por un lado, y por otro, su comentario sobre la vacuna cubana, la Soberana 1. Sí, bueno, o sea, ¿cuánto tiempo nos podría proteger? Eso no lo sabemos. O sea, realmente ahorita hay mucha discrepancia entre las personas que se han infectado, cuánto tiempo están durando los anticuerpos. O sea, se habla de que en algunos casos, algunas personas asintomáticas, la producción de anticuerpos ha sido menor a las personas sintomáticas. Todavía no tenemos mucho tiempo de vivir con el virus, entonces esto tampoco nos permite saber qué tanto tiempo están durando los anticuerpos. En algunos estudios se sugiere que la duración de los anticuerpos puede no ser tan larga, aunque aparentemente la respuesta de células T parece sí ser un poco más larga en el tiempo. Sin embargo, o sea, son cosas que vamos a ir viendo en el camino. De hecho, los estudios de fase 3 son muy importantes porque uno sigue a estas personas durante el tiempo. O sea, en general se lleva a cabo fase 3, 1, 2 o 3 años, para poder seguir a estas personas vacunadas y ver cuánto tiempo dura la protección.
Entonces, son cosas que aún no sabemos, se están probando apenas las vacunas, y entonces el tiempo de protección que estas vacunas van a conferir, o que la infección per se está confiriendo a los individuos que se infectaron, lo vamos a tener que seguir monitoreando en el tiempo. Entonces, no sería muy bueno que la efectividad en cuanto a duración de anticuerpos o protección celular sea corta. Sin embargo, si esto fuera así, o sea, habría que pensar en procesos de revacunación, ¿no? Como se hace para algunas otras enfermedades, ¿no? O como se hace para influenza, o en el caso de influenza es diferente por el tipo de virus que circulan, en donde se tiene que vacunar cada año. Sin embargo, pues hay que ver todavía cuánto tiempo dura la protección, ¿no? Son elementos que todavía no se conocen. Ahora, Oye, con respecto... Perdón, sí. No diga, sí, continúe, doctora, por favor. Adelante, doctora. No, o sea, lo único que yo decía es que con respecto a la vacuna cubana, no es mucho la información que se tiene al respecto de esta vacuna. Y yo creo que uno de los puntos más importantes de las vacunas que están en desarrollo es justamente esta fase 3. Porque yo creo que el punto más importante, que es la fase 3, que es demostrar que estas vacunas, además de seguras, son protectoras, requieren muchos recursos. Y entonces, en muchas ocasiones, las vacunas que se desarrollan en países, por ejemplo, como Cuba, donde tienen que tenerse estudios de fase 3 de miles de personas, el punto más importante es la falta de recursos para poder completar una fase 3 exitosa. Y por esa razón, muchas de las vacunas que están ahorita en fase 3 fueron desarrolladas normalmente por algún laboratorio de investigación, pero en este momento están tomadas por compañías farmacéuticas, que son las que tienen el recurso suficiente como para llevar a cabo estudios de fase 3, ¿sí? O sea, no es trivial el tener que someter a miles de personas, que en general se busca que sean de distintos países para que además uno tenga distintos fondos genéticos para probar la vacuna y distintos entornos de movilización de virus para que uno pruebe que la vacuna es efectiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no sé qué tan exitosa pueda ser la fase 3 en una vacuna que se está desarrollando en Cuba. No lo sé. Sí. Doctora, y este tema, por ejemplo, el caso del herpes, del virus del papiloma, que uno entiende que permanecen en el sistema de las personas que se han infectado. En este caso, se vuelve crónico. Leí una nota hace unos días en las que señalaba que uno de los médicos, una de las doctoras del IMSS, se había infectado en repetidas ocasiones y que se estaba pensando que esta manera de reinfectarse podía obedecer a una cuestión idiosincrática, pero también una posibilidad que tiene el virus de volverse crónico, no de volverse, sino de actuar de manera crónica en algunos huéspedes. Esto es así. ¿Cómo funciona esta cuestión de la reinfección de un virus tan estable en su configuración estructural? Doctora Lori Ann Jiménez. Sí, yo creo que esta narrativa de la probable, posible cronicidad en la infección por SARS-CoV-2 es especulativa solamente, no existe ninguna evidencia científica de que esto es o pudiera ser así. Sin embargo, sí existen muchas evidencias actualmente sobre las reinfecciones por SARS-CoV-2. Entonces, se habla así de que se podría volver crónico, pero pues se podría sin evidencia científica, es un poquito complicado, ¿no? O sea, yo creo que no hay que especular en ese sentido. No existe ningún indicio científico que nos esté apuntando hacia esta suerte de cronicidad, pero sí hay muchas evidencias actualmente de que existen reinfecciones. Entonces, como bien lo acaba de señalar la doctora, lo que hemos visto es que la respuesta inmunológica contra SARS-CoV-2 en los seres humanos es muy variante, y eso, bueno, ahora sí que como dicen coloquialmente, el jurado todavía no regresa con esa respuesta. Es decir, no tenemos todas las respuestas sobre, valga la redundancia, la respuesta inmunológica que los seres humanos tenemos contra SARS-CoV-2. Lo que sí sabemos es que desarrollamos
¿sí?, respuestas inmunológicas por ambos brazos de protección, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La humoral se refiere a la producción de anticuerpos contra el virus y la celular se refiere a la protección por parte de este grupo de células, principalmente los linfocitos T. Entonces, sí se levantan respuestas inmunológicas por ambos brazos. Esto es alentador, claro. Pero lo que no es muy alentador es que la respuesta humoral, es decir, de anticuerpos, parece disminuir con el tiempo tras la infección. Esto ya se tenía, estos indicios de la posibilidad de las reinfecciones desde hace meses, pero no se había realmente comprobado, porque las personas, vamos a decir, que se detectaba únicamente la presencia o ausencia del virus en primera infección. La persona se recuperaba, se le hacía otra prueba, ya salía negativa, y al cabo de unos meses volvía a dar pruebas positivas, es decir, que volvía a ser positivo para el virus SARS-CoV-2. Como solamente se identificaba presencia o ausencia del virus, era muy complicado determinar en qué consistía que volvieran a dar positivos a las pruebas, si esto eran reales reinfecciones o no. De ahí, como lo mismo de la supuesta posibilidad de que se vuelva crónica la enfermedad, que es mera especulación, también se especuló mucho, ¿no?, que si ahí se quedaba el RNA viral y que también, pues, científicamente no tiene lógica que, o sea, los sistemas biológicos son sistemas orgánicos, activos, cambiantes, es decir, nada muerto o nada disfuncional se queda ahí simplemente durante un tiempo indeterminado. Los sistemas biológicos, si algo tienen, es que son altamente eficientes para degradar en sus componentes más simples cualquier cosa que ya no esté actuando de forma funcional, ¿no? O sea, para reciclar esos componentes y reutilizarlos en procesos biológicos o en otras estructuras, qué sé yo, ¿no? Entonces eso no tenía lógica, pero no había manera de probar la reinfección. Ahora sí, se han demostrado reinfecciones en todo el mundo ahora. La primera se describió en Hong Kong hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, y ahora pues sí, ya se describen reinfecciones en la India, en Bélgica, en Alemania, en Estados Unidos, en Ecuador, es decir, que ya se están describiendo en todo el mundo las reinfecciones. ¿Por qué? Porque ahora, en la primera infección, vamos a decir, no solo se identifica presencia o ausencia del virus, sino que se caracteriza al virus, es decir, se determina qué cepa del virus es. Y entonces la persona después ya da negativa la prueba, ya no está infectada, y al cabo de 3 o 4 o 5 meses, entonces la persona se vuelve a infectar. Se determina no solo presencia o ausencia en la segunda, digamos, infección, y entonces no solo presencia o ausencia, sino que se vuelve a caracterizar el virus. Y esa caracterización nos habla que son cepas diferentes del virus. Entonces, está demostrada la reinfección. ¿Por qué hay reinfecciones? Porque precisamente esto coincide con los estudios de la inmunología humoral, en donde se ve que las personas durante la infección sí levantan la respuesta inmunológica esperada por medio de anticuerpos de tipo IgM, que son los que se esperan durante la infección. Esto sí, algunos empiezan días antes, días después de la infección, pero en general todo el mundo está, o sea, lo que se está viendo normalmente en todo el mundo es una respuesta de anticuerpos de tipo IgM durante la infección, que como es de esperar se empieza a declinar hacia el final de la infección y se sustituye con una respuesta de anticuerpos de tipo IgG. Estos IgG son los que le confieren a las personas o nos confieren a los seres humanos la posibilidad de tener protección duradera. Es decir, no solo durante la infección, para combatir la infección mientras está ocurriendo, sino protección de las reinfecciones a mediano y a largo plazo. Lo que se ha visto es que hay personas que a los 40, 60 días o un poco más, ya no es detectable, ya no son detectables los niveles de IgG en estas personas, de tal suerte que si se está perdiendo la protección por anticuerpos de largo plazo, de mediano largo plazo, pues entonces quedamos otra vez susceptibles a ser reinfectados. Entonces, esto hay que tener cuidado con hablar de la posibilidad de hacerse crónico, que no hay ahorita evidencia científica que nos indique esto, pero sí hay evidencias que nos indican que la inmunidad declina con el tiempo. Entonces, pues tenemos inmunidad por un periodo relativamente corto,
tras lo cual volvemos a ser susceptibles a infectarnos por el mismo virus. Sí. A ver, Miguel Ángel, bueno, hay muchas cuestiones en preguntas de la audiencia. Hablan de para cuándo y cómo van los esfuerzos para el tratamiento de casos graves. Esto con respecto al tratamiento, eso por un lado, y por otro, si uno en un país como México quiere acercarse para hacer parte de las pruebas de la vacuna rusa, ¿eso se puede? ¿Cómo se hace? Miguel Ángel, también tenías una cuestión por ahí. Sí, esta cuestión que comenta Lori, Rosa María, es una parte en la que también hay un aspecto en el que el sistema de salud particular en cada país tiene que dar una respuesta frente a estas observaciones que ustedes han hecho esta mañana. ¿Cómo empatizar al sistema mexicano en este recorrido en el que la cooperación internacional pues forma parte de lo político inevitablemente? Doctora Rosa María. Sí, bueno, o sea, de manera general nada más quisiera retomar las preguntas que hizo primero Berenice, en el sentido de que cómo vamos con el tratamiento. Yo creo que el tratamiento ha mejorado mucho en los pacientes desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la pandemia a en este momento. Los médicos cada vez están más familiarizados con la infección y cada vez saben mejor de qué manera tratar a los pacientes. O sea, creo que algunas de las cosas han funcionado bien, otras no. Hay varios estudios clínicos en el sentido de diferentes tratamientos. Algunos se han reforzado. Parece que el tratamiento con dexametasona para algunos de los pacientes graves ha funcionado bastante bien. Hay resultados controversiales con el remdesivir, por ejemplo. O sea, ahorita creo que el sector médico conoce un poco mejor cómo tratar a los pacientes graves, y lo cual es bastante bueno, que al inicio fue como mucho prueba y error. Entonces, en ese sentido se ha mejorado bastante. Ahora, ¿cómo está en el sistema político nuestro país con respecto a la vacuna? Yo creo que se han hecho esfuerzos importantes para tratar de tener pruebas de vacunas en México. O sea, aparentemente vamos a participar en algunos de las pruebas de las vacunas. Se ha hablado de la vacuna rusa y también la de AstraZeneca, en donde México parece que va a formar parte de este consorcio para producción de la vacuna, o al menos el envase de las vacunas. Y eso nos deja en un buen sentido, en el sentido de que podemos tener acceso rápido a la vacuna que finalmente funcione mejor. Ahora, en este caso que México entró en el consorcio para la vacuna de AstraZeneca, es un volado, porque finalmente se va a empezar la producción de una vacuna en el momento que esté en fase 3, y vamos a ver si realmente funciona de la manera que se espera. Ojalá que sea así. Ahora, a pesar de que estamos en este grupo, a pesar de que estamos cercanos a los grupos de toma de primeras vacunas, digamos, o sea, de que estamos en el grupo top para poder tener acceso a la vacuna, yo creo que la vacuna no va a estar a nuestro alcance hasta, no sé, pensaría yo, marzo, abril o mediados del próximo año. O sea, tenemos que cumplir esta fase 3 que se está iniciando en las vacunas que están más adelantadas, y eso implica un tiempo. Y después, si estas vacunas funcionan, tenemos que el tiempo de producción y el tiempo de envasado y el tiempo de reparto de estas vacunas, o sea que todavía va a tomar un tiempo para que podamos tener acceso a una vacuna para el país, ¿no? Sí. Doctora Lori. Sí, aquí sí creo que vale la pena puntualizar algo que es muy importante. Quiero retomar el punto del tratamiento. Sí. A ver, creo que se está cometiendo un error de base, un error fundamental en la forma como se está viendo el tratamiento contra COVID-19, contra la enfermedad COVID-19. Necesitamos dejar muy claro esto. Ninguna enfermedad viral hasta la fecha, ninguna enfermedad viral hasta la fecha, tiene realmente una cura cuando se atiende en estadios avanzados, ¿sí? Es decir, vamos a poner el ejemplo de la que quieran, vamos a hablar de una de las más antiguas, ¿no? La rabia. Si usted le muerde un perro rabioso el día de hoy y se espera hasta que usted tenga síntomas de rabia, realmente hay muy poco que se pueda hacer por salvarle la vida.
Pero si a usted lo muerde un perro rabioso hoy y corre al hospital y le ponen su antirrábico, entonces no va a tener problemas y va a estar bien, se va a salvar de eso, ¿no? Entonces, como eso todo, VIH, si se detecta a tiempo, se atiende a tiempo, una persona puede vivir con el virus de inmunodeficiencia humana durante muchísimos años sin tener mayores problemas. Si esa persona espera a tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, ya SIDA, ¿no? O sea, que son los estadios avanzados de la infección por VIH, pues hay muy poco que médicamente se pueda hacer por esa persona. Entonces ahora se ha querido hacer de cuenta que se puede abordar la enfermedad COVID-19 como nunca se ha podido abordar ninguna otra enfermedad viral. Y de hecho ninguna otra enfermedad, porque lo que se está haciendo es enfocarse en la medicina terminal. Es decir, ¿cuántos ventiladores tenemos? ¿Qué podemos hacer por una persona en terapia intensiva? Es que la realidad es esta. La medicina terminal es el último recurso que se tiene para que da una escasa, minúscula esperanza de vida a las personas. No quiero decir con esto que no se deban tener ventiladores disponibles o camas de terapia intensiva disponibles o medicina a nivel de terapia intensiva, que desde luego los médicos ahora entienden mejor la enfermedad y manejan mejor a nivel crítico, ¿sí? A nivel crítico la enfermedad COVID-19. Pero esto no nos va a llevar a salvar muchas vidas por COVID-19. ¿Qué nos va a llevar a salvar muchas vidas? La medicina temprana, la intervención oportuna de la enfermedad. Entonces, como todas las demás infecciones virales, ¿cómo podemos controlar COVID-19 incluso sin tener un antiviral efectivo? Incluso sin tener un antiviral efectivo, se puede controlar en los estadios tempranos, en los estadios iniciales. Esto, COVID-19 se controla con la prevención, como todas las demás enfermedades, con medicina preventiva y con medicina de primer nivel oportuna. Entonces, ahora queremos un antiviral milagroso que salve a una persona que ya se encuentra en estado crítico. O sea, esto no va a llevar a salvar, vamos a hacer esfuerzos heroicos por salvar un 5, 10, un 20% de las personas que ya, porque no se puede manejar con medicina terminal, con medicina crítica. Necesitamos manejarlo al principio. Y lo primero que hay que recordar es que esto que pensábamos en enero, febrero, quizá marzo, que COVID-19 es una enfermedad respiratoria, pues ya sabemos perfectamente bien que no lo es. COVID-19 se transmite por vía respiratoria, mas no es una infección respiratoria. Es una infección que causa graves daños pulmonares, pero no solo pulmonares. Causa daños a nivel cerebral, renal, hepático, cardíaco, etcétera, etcétera. Porque COVID-19 es una enfermedad microvascular, protrombótica, inflamatoria. Es decir, que es una enfermedad a nivel de la microvasculatura que produce trombos, coágulos, microtrombos en la sangre y lleva a respuestas inflamatorias que finalmente causan daños en los tejidos que llevan a la persona a morir. El síntoma más frecuente es el respiratorio, porque los pulmones son particularmente susceptibles a este tipo de afección, es decir, al acúmulo de trombos que se instauran, vamos a decir, en los alvéolos pulmonares, hacen que entonces esas partes del pulmón no reciban la circulación sanguínea adecuada y empieza a morir el tejido pulmonar, si se le puede llamar morir, ¿no? Es un proceso que se conoce como necrosis tisular. Entonces, vamos a poner así, cuando una persona requiere terapia intensiva y requiere estar en un ventilador por COVID-19, esa es una persona que ya tiene un daño pulmonar muy extenso, muy extenso. Entonces, queremos que la medicina haga milagros. La medicina es milagrosa sin duda, pero no puede hacer milagros en una proporción grande de la población cuando se pretende tratar una enfermedad con medicina crítica. Es decir, si se puede detectar, y sí se puede detectar, ¿sí?, a una persona que empieza a tener daño pulmonar en los estadios tempranos, en los estadios iniciales de la enfermedad.
Se sabe que las personas con COVID-19 transcurren con algo que se conoce como hipoxia feliz, así le han llamado. Eso quiere decir que con un oxímetro una persona puede detectar que está teniendo bajas de oxigenación en la sangre. Estas bajas de oxigenación en la sangre reflejan daños pulmonares, afecciones en su pulmón. Muchas gentes con COVID-19 presentan prácticamente ninguna sintomatología, es decir, no tienen tos, no tienen fiebre, no tienen escurrimiento nasal, pero si se ponen un oxímetro ven que empiezan a disminuir su saturación de oxígeno, es decir, la concentración de oxígeno arterial en la sangre, pues arterial. Entonces, se ve eso, en ese momento, pues una enfermedad cuya patogenia es la trombosis, o sea, la formación de trombos, de coágulos, y la inflamación, se ataca o se contrarresta el daño mediante controlar la coagulación y controlar la inflamación. Lo que se ha visto y la razón por la que tantísima gente estaba muriendo en las primeras oleadas, por ejemplo, de el sureste asiático, y en Europa, en las primeras oleadas que fueron febrero, marzo, abril, ¿sí? Es porque se desconocía esto. A partir de las autopsias que se han hecho de personas que han muerto por COVID-19, ahora sabemos esto con claridad. Y lo que en muchos países se hace es que tienen programas muy efectivos de atención temprana, atención oportuna de los pacientes. Los pacientes pueden ingresar al hospital antes de ya estar muy graves, ¿sí? En cuyo momento se puede hacer mucho por ellos. Incluso la gente se puede prevenir que requieran hospitalización, porque se atiende la trombosis y se atiende la inflamación a tiempo antes de que los daños sean mayores y requieran hospitalización. Es así como se van a salvar decenas, centenas de miles de vidas, no con la medicina crítica, no ofreciendo ventiladores, sino ofreciendo prevención y medicina, es decir, atención temprana, atención oportuna. Okay. Ya son las 10, nos dieron las 10, pero no quisimos cortar esta explicación. Nos dejan muchísima tarea. Vamos a tener que volver a escuchar no solo una vez, sino varias veces, porque varios de los puntos que han mencionado nos obligan a repensar, fuera de los términos políticos, el tratamiento de la pandemia y el tratamiento de la información. Estamos muy agradecidos por esta lección de pensamiento y de conocimiento. Doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Moleculares INVESTAB. Doctora Lori Ann Jiménez Fibié, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Vamos a escucharlas muchas veces y las comprometemos para que regresen con nosotros, con nuestro público, con nuestros radioescuchas y hagamos comunidad con con esta reflexión tan profunda que nos han regalado esta mañana. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer estar en el programa. Gracias, doctoras. Berenice, nos vamos. Nos vamos ya. Gracias, quédense aquí en Radio UNAM. Mañana a las 7 de la mañana, hora del centro, nos encontramos una vez más en Primer Movimiento. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento.